Muchas gracias. Gracias a todos quienes están conectados escuchando esta charla y que escucharon la anterior, donde vamos a estar hablando un poco de comunicación política en estos nuevos tiempos. Vamos a ver bastantes ejemplos prácticos que son lo que mejor habla por nosotros, que son los ejemplos sobre la comunicación que producimos desde Ciudadana para nuestros diferentes clientes y en desafíos distintos. Empecemos porque no quiero robarles mucho tiempo. Ustedes me dicen si después si ven todo bien, si escuchan bien. Eh, para pensar un poco, cuando empezamos a planificar esta charla, a la que nos invitaron desde Bipontino, lo que pensamos fue no en amplificar una charla anterior, sino ponernos a pensar en cómo afecta a la comunicación política la nueva coyuntura de audiencias, la nueva coyuntura de atención, la nueva coyuntura de los medios digitales para las organizaciones políticas y para los candidatos, así como para todos los gestores que están a cargo de organizaciones políticas, empresariales, marcas país, marcas ciudad, que se ven interpeladas por el cambio de época y nosotros ya veíamos cómo era el mundo y cómo el mundo venía teniendo un cambio frenético en su esquema de comunicación. Ustedes ya vieron en la charla de Alfredo cómo él explicó que pasábamos de un paradigma de comunicación unidireccional a un paradigma de comunicación bidireccional. Las redes sociales llegaron para empoderar a los ciudadanos y poder ponerlos en un plano de mayor horizontalidad en el equilibrio de la comunicación para con los políticos, las organizaciones, las marcas. Podían entablar diálogos muchísimo más cercanos que los que tenían hasta ese momento. Pero eso también fue fuertemente cuestionado porque dentro de las redes empezaron a aparecer herramientas de manipulación que eran funcionales a políticos que querían lograr determinados objetivos, objetivos que están enmarcados dentro de las campañas, pero que utilizan a las redes de una manera más utilitaria y algunas veces oscura. Y entonces, así era el mundo antes de la pandemia. Era un mundo donde las fake news y las posverdad campeaban, así como ven a este hombre que está luchando contra un temporal que no existe, porque parece estar haciendo fuerza y en realidad no vino. Bueno, así era y vivíamos en burbujas de información. Burbujas de información son un término que acuñó Elie Parissier allá por el 2011, que describe las formas en las cuales nosotros nos rodeamos o cómo pertenecemos a algunos sectores que reproducen todas aquellas opiniones con las que previamente ya estamos de acuerdo. Esto viene de la psicología cognitiva del principio del siglo XX, y habla del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación tiene que ver con lo que nosotros nos rodeamos en torno a nuestras opiniones y eso lo trasladamos a las redes sociales. Nosotros seguimos, y algorítmicamente eso se confirma cada vez que damos clic o cada vez que vemos directamente una publicación, todas aquellas cosas con las que estamos un poco de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, incluso estamos viendo un aspecto de esa temática filtrada por alguna opinión de alguien que seguimos y que de alguna manera nos da una vista preestablecida. Entonces, adquirimos determinados esquemas y esos esquemas nos hacen estar predispuestos. Y el sesgo de confirmación se ve, yo les voy a dejar la presentación, o sea que todas estos fragmentos de diferente bibliografía lo van a tener. El sesgo de confirmación se ve muy potenciado por los filtros burbuja. Los filtros burbuja son las formas en las que funcionan algorítmicamente las redes y cómo nos muestran todo aquello con lo que nosotros previamente estamos de acuerdo. Nos muestran un pedazo de la información con la que
muchas veces nosotros interactuamos. Nuestros rastros, nuestros likes, nuestra forma de ver el mundo se va a ver reflejada en nuestra huella digital y ese es el mundo que vamos a ver. Y ese es el mundo que veíamos antes de la pandemia, donde el 65% de las personas viven en una burbuja de Internet, una burbuja de información con lo que ya está de acuerdo. Solo el 34% de ellos lo puede reconocer según una investigación de Ipsos del 2018. El 63% de las personas manifiesta que puede identificar las noticias falsas, pero está probado que solo el 41% puede. Las noticias falsas reciben un 70% más de retweets que las veraces, según un estudio de la revista Science del MIT. Y por último, quiero dejarles algo que es lo que importa a la hora de que nosotros vemos la realidad que se nos representa en la comunicación política, ya no es basada en los hechos, sino aquello en lo que creemos. Entramos a entender mundos que no dialogan entre sí y que tienden a potenciar todas aquellas opiniones con las que estamos de acuerdo, y muchas veces esas opiniones con las que estamos de acuerdo no nos llevan a tener una mirada crítica sobre si lo que estamos viendo es verdad o no es verdad. Cuando nosotros validamos a un interlocutor que nos da determinada información, ya nos tranquiliza desde el punto de vista de confiar en lo que nos está diciendo. Entonces, al confiar en lo que nos está diciendo, ya no importan tanto los hechos, sino aquello en lo que creemos. Y esto lo dice Ken Weaver en un libro sobre la elección de 2016 de Donald Trump, que es, junto con la elección del Brexit en Inglaterra y la elección de Brasil, la presidencial de Brasil en la que gana Jair Bolsonaro, 3 de las elecciones donde más se ha investigado el rol de las redes sociales, y termina con investigaciones judiciales que todavía no han laudado si hay realmente responsabilidades. En algunas sí, y en otras todavía lo siguen investigando, donde se ve que las redes sociales son funcionales a la manipulación de la opinión pública. Entonces, así era el mundo. ¿Cómo es el mundo ahora? Una investigación del Instituto Reuters, junto con la Universidad de Oxford, muestra cómo este mundo en el que se había disparado el consumo de información online ve una regresión hacia las viejas modalidades de los medios tradicionales. Volvemos a consumir televisión, volvemos a consumir radio, de maneras en las que no habíamos consumido antes de la pandemia. Y ustedes me dirán, es cierto, estamos adentro de los hogares, pero adentro de los hogares empezamos a identificar nuevas formas de información que son nuevas viejas formas. Entonces, todas aquellas cosas que ya habíamos aprendido sobre el comportamiento de los ciudadanos en su ámbito de información están siendo reescritas. Y nadie puede decir que esta es una tendencia pasajera, porque cuando se termine la pandemia y podamos volver a salir, no van a quedar rezagos de esta conducta de consumo de medios. Van a quedar de esta y de otros. La recuperación en audiencia que han tenido la radio y la televisión, por ejemplo, o la prensa online, seguramente va a tener un efecto residual en el tiempo. Pero además, como no sabemos cómo va a ser nuestra vida social en el futuro, no sabemos si no vamos a volver a tener que tener aislamiento social cada tanto, no sabemos si estas lógicas de consumo mediático no van a irse reescribiendo todo el tiempo. Incluso, tanto se están reescribiendo que en un artículo del New York Times, yo hice un hilo en Twitter, que lo pueden encontrar en mi cuenta o en la cuenta de Ciudadana, donde está toda esta información y los artículos que estoy mencionando. Este es un artículo del New York Times que investiga cómo dentro de nuestros hogares nos alejamos de los teléfonos y empezamos a consumir mucho más los websites que las apps. Entonces, estamos utilizando menos el teléfono porque estamos utilizando más las computadoras. Entonces, incluso en la tendencia dentro del online, se ve como algunas de las redes, de las webs más importantes, cayeron en sus apps o detuvieron su crecimiento y crecieron en el desktop. O cómo cambiamos la forma en la que estamos aprendiendo.